Hay una pregunta que nunca te enseñaron a hacerte, no en la escuela, no en casa, no en ningún lugar donde se supone que aprendes las cosas que importan. La pregunta es esta: ¿y si lo que llamas realidad no fuera lo que piensas que es? No como ejercicio filosófico, como una posibilidad genuina que, si la recibes de verdad, cambia la calidad de atención con que vives cada día, porque hay algo que ocurre cuando empiezas a hacerte esa pregunta en serio. No la versión de 2 minutos que el día después absorbe, la versión que regresa, que aparece cuando estás quieto, que insiste en las horas donde el ruido bajó lo suficiente para que algo más profundo pueda hacerse escuchar. Cuando eso ocurre, la realidad empieza a comportarse de manera diferente, no porque haya cambiado, porque tú cambiaste la forma en que la estás mirando. La realidad no cambió, cambió la forma en que la mirabas. Quédate. Lo que viene no es lo que probablemente esperas. Tal vez te ocurrió hace poco. Entraste a un lugar, una habitación, una oficina, una reunión. Todo parecía completamente normal, pero algo en ti lo sintió antes de que nadie dijera nada. Una tensión en el aire, una ligereza extraña, la certeza de que algo había ocurrido antes de que llegaras o estaba a punto de ocurrir, sin ningún dato visible que lo justificara. ¿Qué fue eso? La respuesta conveniente dice que tu cerebro procesaba señales sutiles que tus sentidos conscientes no registraron. Microexpresiones, cambios posturales, variaciones sonoras, información recibida sin saberlo. Esa explicación tiene algo de verdad, pero no cierra del todo, porque si esa información es sensorial, ¿por qué llega como sensación en el cuerpo antes que como percepción consciente? ¿Por qué el cuerpo sabe antes de que la mente sepa? Esa pregunta dice algo sobre la naturaleza del sistema que somos, y es exactamente por ahí por donde empieza todo lo que vamos a explorar hoy. En el siglo XX, la física encontró algo que todavía no sabe completamente qué hacer con ello: el experimento de la doble rendija. Una partícula subatómica es disparada hacia una pantalla con 2 aberturas. Cuando nadie la observa, pasa por las 2 rendijas al mismo tiempo, crea un patrón de onda. Pero cuando alguien instala un detector para observar por cuál rendija pasa, algo extraordinario ocurre. La partícula cambia de comportamiento. Pasa por una sola rendija, el patrón de onda desaparece. La observación cambió la realidad. No es un error del experimento, es el resultado, y se ha replicado miles de veces. Detente ahí un momento, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de física documentada que los propios físicos todavía debaten cómo interpretar. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza del observador? ¿Y qué dice sobre lo que realmente llamamos realidad? Lo perturbador no es el experimento en sí. Lo perturbador es que esa conclusión no llega solo desde la física moderna. El hermetismo del antiguo Egipto lo escribió con 4 palabras: el todo es mente. El Advaita Vedanta en India llegó al mismo lugar desde otro camino. La distinción entre el observador y lo observado no es una realidad fundamental, es una construcción. El budismo desde otro ángulo todavía. Lo que llamamos yo es un proceso, no una entidad fija. Y la realidad que ese yo percibe está profundamente condicionada por la naturaleza de ese proceso. Tradiciones que nunca se conocieron, continentes distintos, siglos distintos, metodologías completamente distintas, la misma observación de fondo. Eso no prueba nada de manera absoluta, pero produce una pregunta que resulta difícil de ignorar. ¿Qué están tocando todas estas tradiciones por caminos tan distintos que las lleva al mismo lugar? Aquí quiero cambiar el ángulo completamente, porque lo que sigue no es filosofía, es tu experiencia directa. Imagina esto: estás en una habitación, hay música que no elegiste, simplemente está ahí, y sin saber por qué, algo en ti cambia, no en el pensamiento, en el estado, en esa tonalidad invisible que determina si el mundo se siente pesado o liviano. Ahora alguien entra y sube el volumen de repente. El cuerpo reacciona antes de que la mente procese nada. Antes de que decidas qué pensar, algo en ti ya respondió. ¿Por qué? El sonido es vibración. El cuerpo lo recibe antes de que el cerebro lo interprete. Antes del significado hay frecuencia, y el cuerpo responde a la frecuencia. Ahora extiende esa idea. Si el sonido afecta el cuerpo de esa manera directa, ¿qué hay de las frecuencias que no escuchas? ¿Las que emiten las personas que te rodean? ¿Las que emite el propio pensamiento? ¿Las que produce el estado emocional de toda una habitación? El miedo no era el problema, era la frecuencia. El neurocientífico Donald Hoffman propuso algo que incomodó profundamente a su campo. Lo que percibes como realidad no es la realidad, es una interfaz. Piensa en la pantalla de un teléfono. Lo que ves son íconos, representaciones. Los íconos no son los programas que ejecutan, son una interfaz que te permite interactuar con procesos mucho más complejos que ocurren debajo de lo que ves.
Hoffman dice que la percepción humana funciona exactamente igual. Lo que ves no es lo que hay en el sentido fundamental. Es la representación que tu sistema nervioso construye para que puedas sobrevivir en el entorno. No para mostrarte la verdad, para permitirte funcionar. Lo que llamas realidad podría ser solo una interpretación. Y si eso es correcto, la pregunta inevitable es esta. ¿Hay algo detrás de la interfaz? ¿Y hay manera de acceder a eso de alguna forma diferente a los sentidos ordinarios que construyen la interfaz? Aquí es donde aparece Jacobo Grinberg Silverbaum. Fue uno de los neurofisiólogos más importantes de México. Su investigación era pionera en el campo de la conciencia y desapareció en 1994 de una manera que todavía no tiene explicación oficial. Antes de desaparecer, propuso algo llamado el campo neuronal. La idea de que la conciencia no es un producto exclusivo del cerebro individual. Es un campo. El cerebro lo sintoniza, lo modula, lo procesa, pero no lo genera de manera exclusiva. Si eso tiene aunque sea un fragmento de verdad, cambia absolutamente todo. Porque si la conciencia es un campo y no un producto aislado, entonces la separación radical entre tú y el mundo, entre tu mente y la mente de otro, entre el observador y lo observado, no es la realidad fundamental, es la interfaz. Nunca estuviste separado, tal vez te ocurrió esto. Estabas pensando en alguien, sin motivo aparente. Esa persona cruzó tu mente con una insistencia que no tenía explicación obvia, y al poco tiempo apareció un mensaje, una llamada, un encuentro completamente inesperado. Una vez, coincidencia. 5 veces, 10, con suficiente regularidad como para que ya no lo llames coincidencia, sin que algo en ti se sienta un poco deshonesto. La explicación convencional es el sesgo de confirmación. Recordamos lo que confirma el patrón e ignoramos lo que no, y eso es real, pero hay algo que esa explicación no responde. ¿Por qué algunas personas tienen esas experiencias con mucha mayor frecuencia que otras? ¿Por qué la misma persona las tiene más en ciertos estados internos que en otros? Si el estado interno afecta la frecuencia de esas experiencias, entonces el estado interno no es solo algo que ocurre adentro. Está en relación con lo que ocurre afuera, y eso cambia la pregunta. Hay personas en cuya presencia algo en ti cambia. No por lo que dicen, no necesariamente por lo que hacen, por algo en la calidad de estar ahí que es más difícil de describir que de reconocer. Hay personas que hacen el espacio más liviano, que cuando están cerca, el campo de lo que parece posible se expande sin que nadie lo haya declarado, y hay personas cuya presencia produce exactamente lo contrario. Una densificación, una contracción silenciosa, no es simpático versus antipático, es algo más específico. El Instituto HeartMath documentó algo sobre el campo electromagnético del corazón que cambia completamente la manera de entender ese fenómeno. El corazón genera un campo electromagnético que se extiende fuera del cuerpo, medible, concretamente medible, a distancias de varios metros, y ese campo cambia de manera sustancial según el estado emocional de la persona. No es metáfora, es dato físico. Cuando estás en presencia de ciertas personas y algo en ti cambia sin que hayan dicho nada, estás respondiendo, al menos en parte, a un campo, a una frecuencia que esa persona está emitiendo. Tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo procese. Aquí necesito decirte algo antes de continuar, algo que cambia la calidad de todo lo que viene después. No estoy afirmando ninguna de estas ideas como verdad absoluta. La física cuántica, Hoffman, HeartMath, Grinberg, todos señalan en una dirección, no la prueban de manera definitiva. Lo que estoy haciendo es señalar convergencias, abrir preguntas, ofrecer marcos que pueden cambiar la manera en que observas tu propia experiencia. El objetivo no es convencerte de una cosmología. La mayoría busca respuestas. Muy pocos cambian la forma en que observan. Ahora nota lo que está ocurriendo en tu cuerpo en este momento, no para analizarlo, solo para notarlo. ¿Hay tensión en algún lugar? ¿Hay algo contraído o algo más abierto de lo habitual? ¿Hay algo en el pecho o en el estómago que tiene una textura que reconoces aunque no puedas nombrarlo con precisión? Lo que puedes notar ahora mismo es información, no sobre el mundo externo, sobre el estado del sistema que eres en este momento. Y ese estado está afectando cómo procesas lo que escuchas, qué resuena y qué no, qué activa resistencia y qué activa reconocimiento. Somos instrumentos que responden a lo que llega según la afinación en que estamos. Eso no es metáfora poética, es la descripción más honesta del sistema que somos. El neurocientífico Andrew Newberg estudió durante años a meditadores con práctica sostenida. Lo que encontró en sus escáneres fue perturbador de una manera muy específica. Durante los estados meditativos profundos, una región del cerebro asociada con la sensación de ser un yo separado, con la percepción de los límites del self en relación con el mundo, muestra actividad significativamente reducida, no el cerebro completo. Esa región específica. Y en correlación con ese cambio, los meditadores reportan algo consistente a través de miles de años y de contextos completamente distintos.
la sensación de que los límites del yo se disuelven, de que hay algo más amplio, algo que es simultáneamente más grande que el yo ordinario y más íntimo que cualquier otra experiencia, de que la separación entre yo y el mundo se revela como construcción más que como realidad fundamental. ¿Qué está percibiendo el meditador cuando eso ocurre? No lo sé con certeza, nadie lo sabe, pero la consistencia de esa descripción a través de miles de años y de contextos radicalmente distintos dice algo que merece ser tomado en serio. Algo está siendo percibido, y no es el estado habitual lo que lo bloquea, es el ruido. Son las 2 de la madrugada, no puedes dormir, la mente está activa pero no produce pensamiento útil, solo ruido. Preocupaciones en loop, escenas del pasado, proyecciones del futuro, y en algún momento, sin decidirlo, el ruido para, por un instante, quizás 2, y en ese instante hay algo que no tiene la textura del pensamiento habitual. Algo que no necesita nada, que no está en carencia, que simplemente está. Ese momento lo conoces. Probablemente lo descartaste después porque no sabías qué hacer con él, porque no encajaba en ninguna categoría disponible. Pero ¿qué si ese momento, ese instante donde el ruido para, fuera precisamente la condición en que algo diferente puede ser percibido? ¿Qué si el ruido mental constante fuera exactamente lo que está bloqueando algo que siempre estuvo disponible? Aquí quiero mostrarte algo sobre el pensamiento que cambia todo. Tendemos a creer que somos el pensamiento, que los pensamientos que cruzan la mente son la mente misma, pero hay algo que cualquier persona puede verificar con suficiente atención. Los pensamientos aparecen, los pensamientos desaparecen, y hay algo que observa eso, que nota la aparición y la desaparición sin ser el pensamiento mismo. ¿Qué es ese algo? El observador no tiene las características que los pensamientos tienen. Los pensamientos tienen contenido, carga emocional, dirección. El observador simplemente está antes del pensamiento, durante el pensamiento, después del pensamiento. Y cuando el observador se distingue del contenido que observa, cuando hay suficiente quietud para que esa distinción sea perceptible, lo que aparece no tiene la textura de urgencia y de carencia que el pensamiento produce constantemente. Tiene algo más parecido a vastedad. A quietud que no es ausencia sino presencia, a algo que no necesita que las circunstancias sean de ninguna manera particular. Ahora esto se vuelve muy concreto. Hay una diferencia enorme entre ser el miedo y observar el miedo. Entre ser la ansiedad y notar que hay ansiedad presente. Entre identificarse completamente con el estado emocional y tener suficiente distancia para poder observarlo. Esa diferencia no es teórica. Cuando alguien está completamente fusionado con un estado emocional difícil, cuando el miedo o la ansiedad son lo que esa persona es en ese momento, la capacidad de responder de manera diferente está completamente bloqueada. Cuando hay suficiente presencia del observador, cuando hay espacio entre el estado y la respuesta, algo diferente se vuelve posible. No que el estado desaparezca, que hay un margen, un instante entre el estímulo y la reacción. Y en ese instante hay algo que en la fusión completa no existía: libertad. No la libertad de no sentir, la libertad de no ser gobernado por lo que sientes. Imagina 2 personas en la misma conversación. Las mismas palabras, el mismo espacio, el mismo tiempo. Una está presente, realmente presente, sin la parte de sí misma que ya está pensando en lo siguiente, sin el filtro que decide qué información merece llegar antes de que llegue. La otra está físicamente en la conversación, pero internamente en otro lugar, procesando, anticipando, evaluando. ¿Qué conversación tiene cada una? No la misma, literalmente no la misma. La información que llega a la conciencia en cada caso es diferente. La que está presente puede recibir lo que la que está ausente no puede recibir, no porque la otra persona diga algo diferente, porque el umbral perceptivo de cada una es diferente, y eso que se pierde en la conversación, esa información que llega solo cuando hay suficiente presencia para recibirla, es frecuentemente la más importante, la que no estaba en las palabras, la que estaba en lo que rodeaba las palabras. 2 personas. El mismo momento, 2 realidades completamente distintas. El estado del observador determina lo que el observador puede ver. Hay algo sobre la gratitud que quiero mostrarte de una manera diferente. No la gratitud como práctica de listar cosas buenas. La gratitud como estado. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste gratitud genuina? No la construida conscientemente, la que llegó sola, la que apareció en un momento ordinario sin que ninguna circunstancia particular la justificara. Ese estado tiene algo diferente al pensamiento de gratitud, más ligero, más parecido a reconocimiento que a apreciación. El Instituto HeartMath documentó algo sobre ese estado que va más allá del bienestar subjetivo. Cuando una persona experimenta gratitud genuina, el patrón de latido del corazón cambia de manera medible. Pasa de un patrón irregular, caótico que el estrés produce, a un patrón ordenado y armónico. Coherencia cardíaca.
Y en ese estado de coherencia, el campo electromagnético que el corazón emite también cambia. Si hay algo en la realidad que responde a frecuencias, y si el corazón es el transmisor más potente del cuerpo, entonces la coherencia cardíaca no es solo una práctica de bienestar, es una forma de sintonizar el instrumento que somos. Dejas de pedir, comienzas a emitir. Hay algo sobre las emociones que vale la pena decir directamente. Las investigaciones en cimatología, el estudio de las formas que el sonido produce en la materia, muestran algo visualmente perturbador. Cuando se hace vibrar arena sobre una superficie a distintas frecuencias. La arena no se distribuye al azar, se organiza en patrones geométricos de una precisión que sorprende. Frecuencias simples y armónicas producen patrones perfectamente ordenados y simétricos. Frecuencias caóticas producen distribuciones irregulares. El sonido organiza la materia en formas que corresponden a su frecuencia. ¿Y qué hacen las frecuencias emocionales con el sistema que somos? El estrés crónico tiene efectos medibles sobre el sistema inmunológico, el cardiovascular, el neurológico. El amor y la compasión sostenidos tienen efectos medibles en la dirección opuesta. Las emociones no son estados privados sin consecuencias materiales, tienen una expresión física en el cuerpo. Y el tipo de información que ese cuerpo procesa y emite cambia según el estado que lo organiza. Somos materia organizada por frecuencia, y la frecuencia que nos organiza no es fija. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a explorar estos territorios de manera genuina. No como consumo de contenido, como práctica real de observación directa. Lo que encuentra primero no es iluminación repentina, es incomodidad. La incomodidad de ver patrones propios que la narrativa habitual prefería no examinar. La incomodidad de que el mapa que usabas para navegar la realidad tiene zonas en blanco mucho más grandes de lo que parecía. Eso no es señal de que el camino está equivocado, es señal de que está funcionando. El campo que rechaza lo que podría expandirlo elige la comodidad de lo conocido sobre la posibilidad de lo desconocido, y esa elección tiene consecuencias en la calidad de lo que ese campo puede percibir. Un receptor configurado para no recibir ciertas frecuencias no las recibe, no porque no estén disponibles, porque el receptor está configurado para bloquearlas. Nikola Tesla lo dijo de una manera que ahora, desde este ángulo, tiene un peso completamente diferente. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, no como consejo místico, como orientación metodológica de alguien que pasó la mayor parte de su vida intentando entender la naturaleza de lo que existe. ¿Qué es una emoción sino un estado energético del sistema? ¿Qué es el pensamiento sino información moviéndose a través del sistema nervioso con cierta calidad? ¿Qué es el estado de conciencia sino la frecuencia general en que el sistema opera en un momento dado? No son afirmaciones, son formas de preguntar que abren territorios que las formas de preguntar ordinarias no abren. La calidad del estado desde el que operamos en cada momento no es un detalle secundario de la experiencia. Es la variable principal. Hay algo sobre el silencio que quiero explorar. No el silencio externo, el silencio interno, la quietud del flujo constante de narración que la mente produce. La mayoría de las personas nunca lo experimenta de manera voluntaria. La mente habitual se mueve de pensamiento en pensamiento sin pausa, evaluando, anticipando, recordando, planificando, en un loop que raramente para, y en ese loop constante algo se pierde el acceso a lo que está disponible entre los pensamientos. ¿Qué hay en esos espacios? No la nada, algo que tiene presencia propia, algo que las personas que aprendieron a habitar esas pausas, desde tradiciones distintas en épocas distintas, describen con una consistencia que resulta llamativa. Una sensación de que el yo que constantemente necesita algo, ese yo urgente, esa identidad que siempre tiene algo pendiente, se asienta, y debajo hay algo que no tiene esa cualidad, que simplemente es, sin necesitar que las circunstancias sean de ninguna manera particular. La práctica más básica disponible es la más contraria al modo habitual de operar, parar, aunque sea por un momento, notar el espacio entre los pensamientos antes de que llegue el siguiente. Ese momento de notarlo ya es algo diferente. Ya es el observador distinguiéndose del contenido que observa. Hay personas cuya vida parece moverse de manera diferente a la mayoría. No hablo de suerte o de privilegio, hablo de algo más específico. Personas que parecen encontrarse en el lugar correcto en el momento correcto con una frecuencia que excede lo que la estadística puede cómodamente explicar. Que cuando miran hacia atrás, la narrativa de su vida tiene una coherencia que parece intencional aunque no haya sido planificada de esa manera. ¿Qué está ocurriendo con esas personas? Hay algo que resulta consistente cuando se las observa con suficiente detalle. Tienen una mayor tolerancia a la incertidumbre, no necesitan saber para poder moverse. Pueden estar en preguntas abiertas sin la urgencia de cerrarlas con certezas prematuras. Y esa tolerancia parece crear condiciones en que el sistema opera desde mayor apertura, desde mayor disponibilidad para recibir lo que llega.
Un sistema en mayor apertura no solo se siente mejor, ve conexiones que el sistema en contracción no puede ver, tiene acceso a tipos de respuesta que el pensamiento en modo de alerta no puede generar. ¿Podría ser que parte de lo que se llama buena fortuna sea en realidad el resultado de operar desde un estado interno diferente? Y si eso pudiera cultivarse de manera intencional, hay algo que quiero decirte sobre la práctica concreta. Sin rodeos, las personas que desarrollan esa capacidad tienen algo en común, una práctica de retornar. No de mantener un estado particular de manera continua, porque eso no es posible para nadie, sino de notar cuando el estado se alejó y tener alguna manera de volver. El retorno no necesita ser dramático. A veces es tan simple como notar la respiración, como llevar la atención al cuerpo en lugar de seguir en el pensamiento, como hacer una sola pregunta: ¿desde qué estado estoy observando esto ahora mismo? Esa pregunta, cuando se la hace con honestidad, interrumpe el piloto automático el tiempo suficiente para que algo diferente sea posible. No siempre, no de manera mágica, pero con suficiente frecuencia como para que la práctica valga lo que cuesta. La mayoría busca respuestas. Muy pocos cambian la forma en que observan. Los que cambian la forma en que observan, cambian lo que pueden ver, y lo que pueden ver determina lo que pueden hacer. Antes de llegar al final, quiero conectar todo lo que exploramos con algo completamente concreto, con el lunes por la mañana, con la conversación difícil que tienes que tener, con la decisión que llevas posponiendo, con la situación que sientes que no tiene salida. El estado desde el que entras a esas situaciones determina lo que puedes ver dentro de ellas, no las circunstancias en sí mismas, lo que puedes ver dentro de ellas. Un sistema en estado de contracción crónica entra a esas situaciones con un mapa reducido. Ve principalmente las razones por las que las cosas no pueden ser distintas, las razones por las que el resultado ya está determinado. Un sistema en estado de mayor apertura entra a las mismas situaciones con un mapa más amplio. No porque las dificultades desaparezcan, porque hay más disponible para ser visto dentro de ellas, más grietas, más posibilidades, más maneras de que algo diferente pueda ocurrir. Esa diferencia en el mapa no viene de la situación, viene del estado del observador. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más importante que puedes hacerte en cualquier momento de la vida ordinaria no es ¿qué está ocurriendo? Es desde qué estado estoy observando lo que ocurre. Hay algo que ocurre en las personas que sostienen esta práctica durante suficiente tiempo que vale la pena nombrar de manera honesta. No se vuelven invulnerables a las circunstancias difíciles, no dejan de sentir miedo, o dolor, o incertidumbre, no alcanzan ningún estado permanente de ecuanimidad perfecta. Lo que ocurre es más modesto y más real. La relación con esos estados cambia, el miedo sigue llegando, pero hay más espacio entre el miedo y la reacción al miedo. El dolor sigue siendo dolor, pero hay una capacidad creciente de estar con él sin que se convierta en la narrativa que organiza todo lo demás. La incertidumbre sigue siendo incertidumbre, pero ya no requiere ser eliminada de inmediato con una certeza prematura que cierra opciones antes de que terminen de abrirse. Lo que cambia es la capacidad de retornar, de que la distancia entre el estado de contracción y el estado de mayor apertura se acorte con la práctica. No perfección, resiliencia, no la ausencia de lo difícil. La capacidad de no quedarse atrapado indefinidamente en ello. Para cerrar, quiero dejarte con una imagen que espero que se quede mucho más tiempo que cualquier concepto específico que exploramos. Imagina que eres un instrumento de cuerda. Las cuerdas que tienes determinan en parte las notas que puedes producir. Pero el estado de la tensión de esas cuerdas, si están bien afinadas o sobreextendidas, determina la calidad del sonido que producen. Y el músico que toca ese instrumento, la calidad de atención que le presta, la sensibilidad con que escucha lo que produce, determina si el instrumento expresa todo lo que puede expresar o solo una fracción de ello. Tú eres el instrumento y el músico simultáneamente. Las cuerdas son tu constitución, tu historia, tu cuerpo, tu sistema nervioso. La afinación es el estado desde el que operas, la calidad de tus estados emocionales sostenidos, la frecuencia desde la que percibes y emites. Y la atención es la manera en que el músico escucha y ajusta. Todo lo que exploramos hoy, la frecuencia, la coherencia, la presencia, el silencio, el observador, la realidad como interfaz, la conciencia como campo, todo apunta hacia lo mismo, hacia aprender a afinar el instrumento que eres, a desarrollar la sensibilidad del músico que escucha lo que produce, a expandir el rango de notas que ese instrumento puede expresar. No para llegar a ningún estado de perfección final, sino para que la música que produzcas en los años que quedan sea más fiel a lo que ese instrumento realmente puede dar cuando está bien afinado y bien escuchado. No es un destino, es un proceso de afinación que no termina. Y la afinación comienza siempre en el mismo lugar, en la calidad de atención que traes a este momento. El único que existe. Nunca estuviste separado del instrumento que eres.
Solo dejaste de escucharlo. La realidad no cambió. Cambió la forma en que la mirabas. Sigue mirando. Cuídate mucho. Hasta el próximo encuentro. Quiero mostrarte algo sobre los estados emocionales que la cultura contemporánea casi nunca examina directamente. Las tratamos principalmente como experiencias privadas. Algo que ocurre adentro y que afecta cómo te sientes, pero que en términos de su relación con el mundo externo es esencialmente invisible. Esa suposición merece ser examinada. El estrés crónico tiene efectos medibles y documentados sobre el sistema inmunológico, el cardiovascular, el neurológico, no metafóricamente, bioquímicamente. El estado emocional sostenido deja una huella material en el sistema que lo alberga. Y el amor, la compasión y la gratitud sostenidos también tienen efectos medibles. En la dirección opuesta, también bioquímicamente, las emociones no son privadas en el sentido de que no tienen consecuencias materiales. Tienen consecuencias completamente materiales sobre el cuerpo que las alberga y sobre el campo que ese cuerpo emite. Somos materia organizada por frecuencia, y la frecuencia que nos organiza no es fija. Eso no es afirmación espiritual, es observación biológica con décadas de respaldo experimental. Hay algo que vale la pena explorar sobre la sincronicidad que normalmente no se dice de esta manera. Esas coincidencias que no se sienten como coincidencias. El pensamiento en alguien seguido de su aparición. La pregunta que llevabas días sin respuesta y que de repente encontró respuesta en una conversación que nadie planificó. El libro que cayó abierto en la página exacta. La explicación del sesgo de confirmación es válida y parcial. Recordamos lo que confirma el patrón e ignoramos lo que no. Pero hay algo que esa explicación no responde. La frecuencia de esas experiencias varía sistemáticamente según el estado interno de la persona. Los estados de mayor coherencia, mayor presencia, mayor apertura, producen más de ese tipo de encuentros, no de manera aleatoria. Si fuera solo sesgo de confirmación, ¿por qué esos estados específicamente producirían más sesgo? Hay otra posibilidad, que en estados de mayor coherencia el umbral perceptivo baje, y lo que siempre estuvo disponible como información empiece a ser recibido de una manera que en el estado habitual de contracción no era posible. Las sincronicidades no aparecen más, se perciben más, y lo que se percibe más puede orientar de maneras que lo que permanece imperceptible no puede. Hay algo sobre la manera en que percibes a las personas que te rodean que es directamente relevante aquí. Lo que conocemos de las personas no es exactamente la persona. Es nuestra representación mental de esa persona, construida desde nuestro estado interno del momento, filtrada por nuestras expectativas, coloreada por lo que necesitamos que sea. Y esa representación varía según el estado en que estamos. En un estado de mayor apertura y menor defensividad, la persona frente a nosotros aparece más compleja, más matizada, más capaz de sorprender, más real. En un estado de contracción y alerta aparece reducida a categorías más simples, confiable o no, aliada o amenaza. No cambia la persona, cambia el estado desde el que la observamos. La misma persona, percibida desde estados internos diferentes, puede parecer casi dos personas distintas, con capacidades distintas, con intenciones distintas, con un rango de posibilidades completamente diferente. ¿Qué dice eso sobre cuánto de lo que creemos conocer de las personas que amamos está determinado por el estado interno desde el que las miramos en cada momento? Hay algo sobre el tiempo que resulta informativo cuando se lo observa desde este ángulo. La experiencia ordinaria del tiempo tiene una estructura muy específica, pasado que el pensamiento reconstruye, futuro que el pensamiento anticipa, y un presente que parece ser el punto de tránsito entre los dos. Pero el pasado existe solo como pensamiento en el presente, el futuro existe solo como pensamiento en el presente. Lo que siempre está ocurriendo es el momento, y los estados de mayor presencia que describimos, el flujo, la meditación profunda, los momentos de absorción completa en algo, todos tienen algo en común. La estructura ordinaria del tiempo se modifica, el peso del pasado y la anticipación del futuro ceden. Lo que queda es el momento con una densidad y una riqueza que el modo de pensamiento sobre el pasado y el futuro raramente produce. Eso sugiere algo sobre la naturaleza del bienestar que pocas veces se dice de manera directa. El bienestar no depende exclusivamente de las circunstancias externas, depende también de la calidad de presencia del observador en relación con lo que ocurre. Y si eso es así, cultivar esa presencia no es escapismo. Es el contacto más directo disponible con lo que realmente está ocurriendo. Estar completamente aquí, sin la parte de ti que está en otro momento simultáneamente, es quizás el acto más radical disponible en una cultura que te convence de que nunca puedes estar completamente aquí porque siempre hay algo más urgente en otro tiempo.
hay algo que quiero mostrarte sobre el proceso de cambio que raramente se describe de manera honesta. La mayoría de los relatos sobre transformación espiritual o psicológica tienen la forma de un viaje con comienzo, desarrollo y llegada, un antes y un después claramente distinguibles. La realidad del proceso es más parecida a esto. Hay avances y hay retrocesos. Hay días donde el estado expansivo es accesible con relativa facilidad. Y hay días donde el modo de contracción retorna con una solidez que hace dudar de si algo realmente cambió. Esa oscilación no es señal de falla, es la naturaleza del proceso. Lo que cambia con el tiempo no es que los estados difíciles dejan de ocurrir. Es la relación con ellos cuando ocurren, la capacidad de observarlos sin fusionarse completamente, el tiempo que tardan en resolverse, la rapidez con que el retorno al estado de mayor apertura se vuelve posible. Esa capacidad de retorno es exactamente lo que la práctica desarrolla, no la ausencia de estados difíciles, la capacidad de no quedarse atrapado indefinidamente en ellos, la práctica de hacerse una pregunta en el momento en que el estado difícil está presente. ¿Desde qué estado estoy observando esto ahora mismo? Esa pregunta introduce una cuña entre el estado y la identidad con ese estado, y en esa cuña hay el espacio que hace posible algo diferente. No siempre funciona inmediatamente. Pero cambia algo, siempre cambia algo. Quiero hablarte de algo que resulta perturbador cuando se lo examina directamente. La mayoría de las personas pasa la mayor parte de la vida operando desde un estado que nunca eligió conscientemente. El estado por defecto, la tonalidad de fondo que el sistema nervioso adoptó en respuesta a años de experiencias, de condicionamientos, de patrones heredados, de narrativas sobre lo que es posible y lo que no lo es. Ese estado por defecto determina, en gran medida, el tipo de realidad que esa persona puede percibir y vivir, no las circunstancias, el tipo de información que llega a la conciencia consciente dentro de esas circunstancias. Las posibilidades que existen dentro de ellas, las conexiones que pueden verse, y la mayoría de las personas nunca examina ese estado por defecto, simplemente lo habita, lo da por supuesto, lo trata como si fuera la realidad en lugar de ser una de las posibles maneras de habitarla. La práctica de observar la propia experiencia con honestidad, de preguntarse desde qué estado estoy mirando esto, tiene como primer resultado precisamente eso, hacer visible lo que antes era invisible porque era demasiado cercano para ser visto. El estado por defecto volviéndose perceptible, y lo que se vuelve perceptible puede ser cambiado. Lo que permanece invisible opera sin posibilidad de cuestionamiento. Hay algo que quiero explorar sobre el cuerpo que la cultura moderna maneja de una manera que produce una pérdida que raramente se examina. Vivimos en una época que privilegia el pensamiento analítico sobre cualquier otra forma de conocer. El cerebro como árbitro final, el cuerpo como vehículo que hay que mantener en funcionamiento pero que no tiene mucho que decir sobre lo que importa. Esa separación tiene un costo. El cuerpo es un sistema de procesamiento de información en sí mismo. Procesa lo que llega del entorno de maneras que no siempre pasan por la mente consciente. Registra, almacena, responde. Y produce señales que cuando se aprenden a leer contienen información que el pensamiento solo no puede generar. El cuerpo sabe antes que la mente, no siempre con precisión, no siempre de manera articulable. Pero sabe. Y hay algo que las personas que desarrollan la capacidad de escuchar esas señales reportan de manera consistente. Las decisiones que integran lo que el cuerpo sabe, junto con lo que la mente analiza, tienen una calidad diferente. Un tipo de coherencia que las decisiones puramente analíticas raramente producen, no porque el cuerpo sea más sabio que la mente, sino porque integra tipos de información que la mente sola no tiene acceso. Somos el instrumento, y el instrumento incluye todo, no solo las cuerdas que el pensamiento puede nombrar. Hay algo sobre la práctica del silencio que necesita ser dicho de una manera que rara vez se dice. El silencio genuino no es algo que se hace, es algo que ocurre cuando dejas de hacer lo que habitualmente haces con la atención. La mente habitual, si se la deja sin dirección, se llena de contenido de manera automática, no porque lo elija, porque es lo que ha hecho durante tanto tiempo que el patrón opera solo. El silencio interno ocurre en las brechas, en los momentos entre pensamientos donde la atención todavía no saltó al siguiente contenido. Esas brechas existen, siempre, en cualquier estado. Lo que cambia con la práctica no es la creación de esas brechas, es la capacidad de notarlas cuando ocurren, de no llenarlas inmediatamente con el siguiente pensamiento, de permanecer en ellas el tiempo suficiente para que lo que hay en ese espacio pueda hacerse perceptible, y lo que hay en ese espacio, según lo que reportan consistentemente quienes aprenden a habitarlo, no es vacío, es algo que tiene presencia propia, algo que ya estaba ahí antes de que el pensamiento comenzara y que permanece cuando el pensamiento para, algo que no necesita que las circunstancias sean de ninguna manera particular para poder ser. Eso es el observador que describimos antes, en su forma más directa, no como concepto, como experiencia,
quiero añadir algo sobre la manera en que el lenguaje organiza la experiencia, porque tiene relación directa con la frecuencia que estamos explorando. Las palabras no son solo símbolos que señalan conceptos, son sonidos. Tienen una dimensión física que existe antes de que el cerebro las decodifique como significado. Y hay investigación en psicolingüística que muestra de manera consistente que el ritmo del habla, la musicalidad de cómo se dice algo, afecta el estado del oyente de maneras que van más allá del contenido. No solo qué dices, cómo lo dices, a qué frecuencia lo dices. Las tradiciones contemplativas que usan el lenguaje de manera intencional lo saben desde hace milenios. El mantra en el hinduismo y el budismo, los cantos en las tradiciones indígenas, no son solo texto con significado, son frecuencias producidas de manera repetida e intencional que afectan el estado del sistema nervioso. El Evangelio de Juan lo escribió de una manera que ahora, desde este ángulo, resuena de manera diferente. En el principio era el verbo, y si ese verbo no fuera lenguaje hablado en el sentido ordinario, y si fuera una frecuencia, la vibración antes de que hubiera forma, el sonido antes de que hubiera materia que lo recibiera. No lo afirmo como verdad teológica, lo ofrezco como imagen, como una manera de preguntar que abre algo diferente a lo que las formas de preguntar ordinarias abren. Todo lo que exploramos hoy, la física cuántica, Hoffman, HeartMath, Greenberg, Tesla, la cimatología, las tradiciones contemplativas, todo señala en una dirección. Ninguna parte prueba de manera definitiva la totalidad de lo que esa dirección implica. La interpretación filosófica de la mecánica cuántica sigue genuinamente abierta entre los físicos. Los mecanismos de la neurociencia contemplativa están todavía siendo investigados. Las tradiciones son mapas, no el territorio que señalan. Lo que usé todo eso no fue para convencerte de una cosmología específica, fue para crear el tipo de espacio donde ciertas preguntas puedan ser recibidas con suficiente apertura. La cosmología que eventualmente construyas desde tu propia exploración honesta será tuya, específica a tu experiencia, a tu historia, a la manera en que tu sistema procesa lo que recibe. Nadie puede dártela. Solo puede señalarte en la dirección donde la encontrarás, y la dirección que todo lo que exploramos hoy señala es siempre la misma, hacia adentro, no hacia un sistema de creencias, hacia una manera diferente de habitar lo que ya es. Hacia la calidad de atención que se vuelve disponible cuando el flujo constante de evaluación, proyección e interpretación descansa, aunque sea brevemente. Esa experiencia no requiere que ninguna de las ideas de hoy sea verdad de manera definitiva. Requiere solo la disposición de parar, de quedarse quieto, de observar con honestidad lo que está ocurriendo en la propia experiencia cuando el ruido habitual baja. Y lo que aparece en ese espacio, lo que siempre estuvo disponible, no puede ser transmitido de conciencia a conciencia a través del lenguaje, pero puede ser reconocido directamente por cualquier persona que tenga la disposición genuina de mirar en esa dirección. Eso es todo lo que esta exploración puede ofrecerte, no respuestas, la dirección donde las respuestas que importan siempre estuvieron. Quiero llevarte hacia algo que probablemente ya experimentaste, pero que quizás nunca nombraste de esta manera. Hay momentos en la vida donde el tiempo tiene una textura completamente diferente, no lento ni rápido en el sentido ordinario. Más denso, como si un solo instante pudiera contener más que 10 minutos ordinarios, como si estuvieras completamente aquí, sin la parte de ti que normalmente está en otro lugar simultáneamente. Los psicólogos llaman a eso flujo. Los contemplativos lo llaman presencia. Los artistas frecuentemente lo describen como el estado donde el trabajo ocurre a través de ellos más que por ellos. Lo que resulta llamativo de ese estado es la consistencia de su descripción a través de contextos completamente distintos. Una reducción del pensamiento sobre el pasado y el futuro, una intensificación de la presencia en el ahora, una sensación de que los límites ordinarios del yo se vuelven más permeables, y frecuentemente algo parecido a que las acciones son más precisas, más conectadas con lo que la situación requiere. ¿Qué cambia en el sistema cuando eso ocurre? Y la pregunta más profunda, ¿qué dice sobre el modo ordinario que su opuesto, la presencia plena, se experimente como excepción y no como base? Si la presencia plena produce ese tipo de calidad en la experiencia, y si esa presencia es accesible pero no es el estado por defecto, entonces hay algo en el modo habitual de operar que está siendo costoso de maneras que rara vez se examina directamente. Hay algo que ocurre cuando una persona desarrolla la capacidad de observar su propio estado con suficiente honestidad que vale la pena nombrarlo directamente. Ve algo que antes era invisible precisamente porque estaba demasiado cerca para ser visto. Ve el estado desde el que opera habitualmente no como la realidad, sino como un estado, como una de las posibles maneras de habitar lo que existe, no la única, no la inevitable. Eso suena simple, no lo es.
Porque el estado por defecto, la tonalidad de fondo que el sistema nervioso adoptó en respuesta a años de experiencias y condicionamientos, no se presenta como un estado, se presenta como la manera en que son las cosas. La persona que opera desde un estado crónico de escasez no percibe que opera desde escasez. Percibe que vive en escasez. Las dos cosas pueden ser verdad simultáneamente, las circunstancias y el estado que las procesa, pero son distintas y confundirlas tiene consecuencias. Porque si la escasez es como son las cosas, no hay nada que hacer excepto adaptarse a ella. Pero si la escasez es en parte la manera en que el sistema está procesando las cosas, entonces hay algo que puede cambiar. No las circunstancias necesariamente, la frecuencia desde la que se las lee. Y cambiar esa frecuencia, aunque sea parcialmente, aunque sea por momentos, produce una diferencia real en lo que es posible percibir y por lo tanto en lo que es posible hacer. Quiero mostrarte algo que conecta directamente con la vida cotidiana y que probablemente ya viviste más de una vez, aunque no lo hayas nombrado de esta manera. Piensa en una decisión importante que tomaste. Una que resultó bien. No me refiero a las que resultaron bien porque todo salió según el plan. Me refiero a las que resultaron bien aunque no hubiera un plan claro, aunque hubiera incertidumbre, aunque desde afuera no parecieran ser la elección más obvia. Si examinas cómo tomaste esa decisión, qué estaba presente en ti en ese momento, es probable que encuentres algo que reconoces. No fue el resultado de un análisis exhaustivo que produjo certeza. Fue algo más parecido a una sensación de coherencia. A que algo en ti reconocía esa dirección como genuinamente propia, aunque la mente analítica todavía no tuviera todos los argumentos para justificarla. Eso que describes, esa sensación de coherencia que precede a la certeza analítica, es información que viene de capas del sistema que el pensamiento consciente no genera pero que el cuerpo registra, que la frecuencia desde la que operas produce, que el estado del observador hace perceptible o no. Las mejores decisiones de tu vida probablemente tuvieron esa cualidad. El pensamiento las justificó después, pero algo más las reconoció primero. Hay algo sobre los estados de expansión y contracción que quiero explorar de manera muy concreta. Imagina esto, alguien te dice algo que activa una reacción intensa, no importa qué, algo que toca un lugar sensible, y en el instante de esa activación, el sistema entra en un estado de contracción. La perspectiva se estrecha. Las opciones disponibles se reducen. El campo de lo que puede ser visto y procesado se cierra. En ese estado, la persona que estaba frente a ti antes de que dijeran eso y la persona que ves ahora parecen dos personas diferentes. El mundo de posibilidades que existía un momento antes parece haber desaparecido. ¿Qué cambió? No la persona frente a ti, no las circunstancias objetivas de tu vida. El estado desde el que estás procesando todo eso. Y el estado cambió el mapa. El mapa reducido del estado de contracción muestra menos, mucho menos. Y lo que no aparece en el mapa, para el sistema que opera desde ese mapa, simplemente no existe. Eso no es metáfora. Es la manera en que el sistema nervioso humano funciona cuando está en modo de amenaza. Y el punto no es que ese estado sea malo o que haya que evitarlo. El punto es que cuando estás en él, la capacidad de ver con claridad está comprometida. Y tomar decisiones importantes, evaluar situaciones complejas, responder de maneras que reflejen lo que realmente valoras desde ese estado, tiene costos que rara vez se contabilizan. La pregunta práctica es esta. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado desde ese estado? ¿Cuántas conversaciones que importaban ocurrieron desde ahí? No como juicio, como observación que puede producir algo útil. Hay algo sobre el silencio que quiero añadir porque creo que es una de las cosas que más fácilmente se malentiende. El silencio interior no es la ausencia de pensamiento en el sentido de que los pensamientos dejan de aparecer. No funciona así. Los pensamientos continúan apareciendo incluso en los estados meditativos más profundos. Lo que cambia no es la aparición, es la relación con lo que aparece. En el modo habitual, cada pensamiento que aparece es recibido como contenido que requiere atención y procesamiento. La mente se mueve hacia él, lo elabora, lo conecta con otros pensamientos, produce más contenido. En el estado que la práctica del silencio desarrolla, los pensamientos aparecen, pero hay algo que los observa sin necesitar moverse hacia ellos, sin necesitar procesarlos inmediatamente, sin ser arrastrado por ellos automáticamente. Los pensamientos aparecen, el observador nota, y en esa notación hay un espacio donde algo diferente es posible, no la supresión del pensamiento, el desarrollo del observador que puede distinguirse del contenido que observa. Esa distinción, cuando se la puede mantener aunque sea brevemente, produce algo que la mente analítica no puede producir por sí sola, una presencia que no está condicionada por el contenido del pensamiento. Una quietud que no depende de que los pensamientos sean de una naturaleza particular. Un estado desde el que los pensamientos pueden ser observados en lugar de ser habitados de manera inconsciente. Eso es el silencio interno. No la ausencia.
La presencia del observador que se distingue del contenido. Quiero cerrar esta parte de la exploración con algo que creo que resume todo lo que hemos recorrido de manera que pueda llevarse contigo. Todo lo que exploramos hoy apunta hacia una misma comprensión desde ángulos distintos. Lo que percibes está parcialmente determinado por el sistema que percibe, por el estado de ese sistema, por la frecuencia en que ese sistema opera en el momento de la percepción. Eso no elimina la realidad externa, no convierte todo en ilusión. No significa que el pensamiento positivo crea la realidad de manera directa e inmediata. Significa algo más específico y más verificable. Que el rango de lo que puede ser percibido, de las posibilidades que existen dentro de cualquier situación, de las conexiones que pueden verse, de las respuestas que pueden generarse, ese rango varía de manera significativa según el estado del observador. Y si eso es verdad y hay décadas de investigación psicológica, neurológica y contemplativa que apuntan consistentemente en esa dirección, entonces cultivar el estado del observador no es una práctica espiritual separada de la vida real. Es la práctica más central disponible para cualquier cosa que quieras hacer diferente. La mayoría busca respuestas, muy pocos cambian la forma en que observan. Los que cambian la forma en que observan, cambian lo que pueden ver, y lo que pueden ver determina lo que pueden hacer. Eso es todo lo que necesitas llevarte. No un sistema, no una cosmología, no una lista de técnicas, una sola comprensión que, si se la lleva con honestidad en los momentos correctos, puede cambiar la calidad de lo que esos momentos producen. El estado del observador determina lo que el observador puede ver. Cambia el estado. Cambia lo que puedes ver. Y lo que puedes ver cambia lo que eres capaz de hacer con lo que tienes. Eso es suficiente, más que suficiente. Quiero explorar algo sobre la naturaleza del cambio genuino que casi nunca se describe de manera honesta. La mayoría de los relatos disponibles sobre transformación tienen la forma de un viaje con un punto de llegada claramente definido. El antes y el después. El momento donde todo cambió. Eso raramente es así. La transformación real, la que cambia algo de fondo en la manera de percibir y habitar la experiencia, no tiene esa estructura. Tiene más la forma de una afinación progresiva, de ajustes pequeños que en cada momento individual parecen insignificantes y que solo al mirar hacia atrás revelan la magnitud del recorrido. No hay un instante donde el instrumento pasa de desafinado a afinado. Hay una práctica de escucha y ajuste que se extiende en el tiempo, y el resultado de esa práctica no es la perfección, es la capacidad de escuchar con mayor precisión lo que está produciendo el instrumento y de ajustar con mayor habilidad. Eso tiene una implicación que vale la pena nombrar. Si el proceso no tiene un punto de llegada definitivo, entonces la evaluación de si está funcionando no puede basarse en si ya se llegó. Tiene que basarse en algo diferente. En la dirección, en si el instrumento suena diferente hoy que hace 6 meses, en si la capacidad de notar cuando el estado se alejó y la capacidad de retornar son mayores que antes, en si el rango de lo que puede ser percibido y respondido se amplió aunque sea en algo. Esa evaluación, hecha con honestidad, suele revelar más de lo que el perfeccionismo que busca el punto de llegada definitivo puede ver. Hay algo sobre la relación entre el estado interno y las oportunidades externas que resulta contraintuitivo cuando se lo examina directamente. La mayoría de las personas trata las oportunidades como objetos externos que están o no están disponibles en el entorno, como si existieran independientemente de la persona que las percibe o no las percibe. Pero hay algo que la observación cuidadosa de la propia experiencia revela. Las oportunidades no son completamente independientes del sistema que las percibe, no en el sentido de que el pensamiento las crea de manera directa e inmediata, sino en el sentido de que el estado del sistema determina qué aspectos del entorno se vuelven perceptibles como oportunidades. El mismo entorno, observado desde estados internos diferentes, muestra conjuntos de posibilidades diferentes. No porque el entorno cambie, porque lo que llega a la conciencia consciente, como posibilidad visible, varía según la frecuencia desde la que se lo mira. Una persona en estado de contracción y escasez puede estar rodeada de las mismas circunstancias que una persona en estado de apertura y coherencia. Y sin embargo, lo que cada una percibe como posible dentro de esas circunstancias puede ser radicalmente diferente. ¿Eso elimina la importancia de las circunstancias objetivas? No completamente. Pero sí sugiere que la manera en que habitualmente pensamos sobre las oportunidades, como algo que está afuera de nosotros y que solo depende de que el entorno las provea, puede estar perdiendo una variable que es igualmente importante: el estado del observador. Quiero mostrarte algo sobre la práctica del retorno que es más concreto de lo que cualquier descripción puede capturar completamente. Hay un momento que muchas personas que desarrollan esta práctica describen de una manera que resulta consistente, un momento que no es dramático, que no produce ninguna revelación especial, pero que con el tiempo se reconoce como uno de los más valiosos. Es el momento en que notan que el estado se alejó, no el momento de la crisis,
no el fondo del pozo, el momento más temprano en que algo en el sistema registra que algo cambió, que hay una contracción que no estaba antes. Que la perspectiva se estrechó de una manera que se puede sentir, aunque no siempre se puede nombrar de inmediato. Ese momento temprano que en el modo no desarrollado de la práctica pasa completamente desapercibido y el estado se desarrolla sin ser notado hasta que ya es muy intenso, ese momento es la oportunidad. Porque cuanto más temprano se nota la contracción, más pequeña es la distancia hacia el estado de mayor apertura. Menos energía requiere el retorno, menos tiempo tarda. El desarrollo de esa sensibilidad, la capacidad de notar antes, es quizás la habilidad más práctica de toda la práctica. No requiere meditación formal necesariamente. Requiere una atención que se dirige hacia el propio estado de manera suficientemente regular como para que las variaciones pequeñas se vuelvan perceptibles antes de que se conviertan en variaciones grandes. ¿Desde qué estado estoy observando esto ahora mismo? Esa pregunta, hecha con regularidad y con honestidad, es el mecanismo de desarrollo de esa sensibilidad. No la respuesta, la pregunta misma. El acto de dirigir la atención hacia el propio estado en lugar de dejarla completamente orientada hacia el contenido del mundo externo. Existe algo que quiero decirte sobre lo que ocurre cuando todo esto se lleva a la práctica durante suficiente tiempo. No ocurre lo que la mayoría de los relatos espirituales prometen, no hay iluminación permanente. No hay un estado de paz que no sea perturbado por nada, no hay una trascendencia de lo humano que deje de sentir lo difícil. Ocurre algo más modesto y completamente real. El rango de estados accesibles se amplía. Hay estados que antes eran imposibles de alcanzar voluntariamente que se vuelven accesibles, no de manera garantizada en cualquier circunstancia, pero más accesibles que antes, y la capacidad de retornar desde los estados difíciles hacia estados de mayor apertura y coherencia se desarrolla. No de manera que los estados difíciles dejen de ocurrir, sino de manera que la distancia entre el estado difícil y el retorno se acorte. Eso es todo. Y cuando se lo experimenta directamente, cuando se puede comparar el propio rango de estados hoy con el rango de estados de hace algunos años, la diferencia es completamente verificable desde la experiencia interna. No se necesita que nadie lo confirme desde afuera, se sabe desde adentro. Y ese saber desde adentro, esa verificación directa de que algo genuinamente cambió en la calidad de lo que puede ser percibido y habitado, eso es lo que hace que la práctica valga lo que cuesta algo, requiere honestidad, requiere disposición de ver lo que hay en lugar de lo que se quiere que haya, requiere la disposición de interrumpir el modo automático con la pregunta que lo cuestiona. Pero la ecuación es clara. Lo que se gana en términos de la calidad de la experiencia disponible, de la amplitud del rango de lo que puede ser percibido, de la capacidad de responder desde un lugar más coherente con lo que realmente se valora, eso excede con claridad lo que se invierte. Quiero añadir algo sobre la manera en que el campo de conciencia individual se relaciona con el campo más amplio, algo que Greenberg exploró y que las tradiciones contemplativas describieron desde la experiencia directa. Si la conciencia tiene la naturaleza de campo, como la investigación de Greenberg sugería y como múltiples tradiciones contemplan, entonces la experiencia de conexión que muchas personas reportan en ciertos momentos, la sensación de que en ciertos estados algo en ella se extiende más allá de los límites ordinarios del yo, esa experiencia tiene un lugar donde aterrizar, no como fenómeno sobrenatural, como posibilidad coherente con la naturaleza de campo de la conciencia. Y si eso tiene alguna validez, entonces cultivar ciertos estados internos no es solo trabajo que tiene consecuencias adentro, es trabajo que afecta la calidad del campo que ese sistema emite hacia afuera. Las personas en estados de mayor coherencia no solo se sienten diferentes, producen un campo diferente, y ese campo, según lo que la investigación sobre coherencia cardíaca sugiere, es perceptible para quienes están cerca. No de manera que pueda ser visto directamente, pero sí de manera que el sistema nervioso de quienes están cerca registra ese cambio en el ambiente cuando alguien que lleva años cultivando su estado interno entra en una habitación. Esa ligereza que aparece, esa expansión de lo que parece posible, no es imaginación, es campo respondiendo a campo. Y si eso es así, cultivar el propio estado no es solo un proyecto personal en el sentido privado. Tiene consecuencias en el campo compartido, en lo que las personas cercanas pueden percibir como posible, en el tipo de encuentros que ese campo produce. Somos instrumentos que afinan el campo compartido, o lo contraen, según el estado desde el que operamos. Hay algo sobre el miedo que quiero nombrar porque creo que es uno de los temas más mal manejados en los espacios espirituales contemporáneos. El miedo frecuentemente se presenta como algo que hay que superar, como una frecuencia baja que hay que elevar, como una señal de desalineación que hay que resolver. Esa descripción tiene un problema. El miedo genuino, el que responde a una amenaza real, es información útil.
Es una función del sistema nervioso que cumple un propósito evolutivo completamente válido. No hay nada que superar en él. El miedo que merece ser examinado con honestidad no es el miedo ante una amenaza real. Es el miedo que el sistema nervioso produce en ausencia de amenaza real, el miedo que es resultado del estado habitual de alerta, no de una situación que genuinamente lo requiera, el miedo como modo por defecto en lugar de como respuesta a algo concreto. Esa distinción importa porque la práctica de observar el propio estado no busca eliminar el miedo genuino, busca desarrollar la capacidad de distinguir entre el miedo que es respuesta apropiada a algo real y el miedo que es el sistema operando en un estado que ya no corresponde a lo que está ocurriendo. Esa distinción, cuando puede hacerse con honestidad, libera algo, no la ausencia de miedo, la posibilidad de responder desde algo diferente cuando el miedo no está respondiendo a nada real. El miedo no era el problema. Era la frecuencia desde la que se operaba cuando el miedo no era necesario. Y cambiar esa frecuencia, desarrollar la capacidad de distinguir, eso no requiere superar el miedo, requiere observarlo con suficiente honestidad para poder discernir qué está respondiendo realmente. Una observación más antes de llegar al cierre. Todo lo que exploramos hoy, desde la doble rendija hasta Greenberg, desde HeartMath hasta el silencio del pensamiento, desde la cimatología hasta el estado del observador, forma un cuadro que apunta consistentemente en una dirección. La realidad que percibes está parcialmente condicionada por el sistema que percibe. El estado de ese sistema, la frecuencia desde la que opera, la calidad de atención que puede sostener, todo eso afecta lo que ese sistema puede percibir y por lo tanto lo que puede vivir como posible. Eso no elimina la importancia de las circunstancias externas. Las circunstancias son lo que son, pero añade una variable que la visión puramente materialista de la vida tiende a ignorar. El observador, su estado, su capacidad de atención, la frecuencia desde la que opera. Y si esa variable importa, si el estado del observador realmente determina en parte lo que el observador puede ver, entonces la práctica de cultivar ese estado no es algo secundario que se hace cuando hay tiempo y energía sobrante. Es central. Es la práctica que hace posible todo lo demás. La mayoría busca respuestas. Muy pocos cambian la forma en que observan. Tú ya cambiaste algo solo con haber llegado hasta aquí. Sigue.